Pablo Alcocer Góngora, ahora presidente del Consejo Coordinador Empresarial a partir del día de ayer. De la Riviera Maya. Así es, de la Riviera Maya. Muy ¿Cómo estás, días. Pablo? Buen día. Buenos días. Gracias, Bienvenido, Luis Pablo. Eduardo, por la invitación. Gracias. Ya tomaste protesta, ya se hicieron todos los protocolos, ya eres el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya. Es correcto. Fue el día de ayer la asamblea. En el mismo acto de la asamblea, una vez que se haga el proceso de votación, se toma protesta, entrando en funciones. Ya el tema de las minutas y la protocolización de la, pues bueno, estamos en ese proceso. Ya firmó Lenín, ya entregó las llaves porque No, ya, ayer. le tenía mucho cariño. Sí, el buen Lenin. Sí. ¿Qué Pero ya queda se dentro hizo. de tu planilla? Sí, siguen participando. De hecho, todos los expresidentes incluso son miembros vitalicios ya y son órganos, o así, personas de consulta, ¿no? Por la experiencia, lo que han vivido. Pues siempre en los estatutos de cualquier organismo se contempla que los expresidentes de alguna manera sigan participando, pues, para aprovechar la experiencia que hayan tenido. Oye, ¿cómo está? Ya pudiste echarle un ojo. Bueno, has estado al tanto de cómo se encuentra este organismo y los retos que debe de afrontar. ¿Cómo se encuentra ahorita precisamente en esta etapa el Consejo Coordinador? Pues mira, el organismo, hay gente muy participativa que es experta en sus áreas. Ya ves que están diferentes giros, vamos a decir, la Cámara de Comercio, la de los restaurantes con calidad, hoteleros. Y hay gente que tiene ya mucha experiencia en el campo, en sus áreas. Y lo principal es que hay unidad. O sea, la verdad es que hay un buen equipo de trabajo, de elementos, y hay que aprovechar eso. Al final, el presidente, vamos a decir que es la cara visible de ese organismo en el momento que le toca actuar, pero es de todos. O sea, todos tienen que participar. Pablo, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos asociados son? 18 organizaciones con voz y voto, creo que, si no estoy mal, y aparte hay asociaciones, vamos a decir, honorarias, como las universidades, que también apoyan mucho, porque son órganos de consulta para nosotros, temas más técnicos, y organizaciones sociales también, como Rotarios, que también participan. En fin, hay otras asociaciones medioambientalistas que también son invitadas. Y ahí lo importante es hacer que las inercias de todos ellos pues confluyan fuerte hacia el Consejo Coordinador y que pues ponerlos de acuerdo no es medio complicado. Bastante complicado a veces, porque como tú bien dices, hay posturas que de repente son encontradas, ¿no? Entre, no sé, es un ejemplo, tal vez tenga una postura de la Asociación de Hoteles respecto a un asunto y la Cámara de Comercio tenga una diferencia. Y al final se habla, se discute, se aterriza y se llega a algún tipo de consenso. Pero eso es algo que tenemos que trabajar mucho, tener las líneas muy claras sobre cómo actuar en determinadas situaciones cuando confluyen líneas de intereses, ¿no? Que puedan ser contrarias, tener un protocolo al menos para actuar respecto a eso. Y obviamente todos son empresarios claro, en general. Y cada cabeza pues trata y cuida los intereses en principio del grupo que representa, ¿no? Sí, pero tenemos que ir un poquito más allá, que es lo que ayer, después de la asamblea, el interés primordial debe ser cuidar el organismo, porque es un órgano de consulta, bueno, para los gobiernos de cualquier nivel, y es una opinión que es fuerte. Bueno, esa representatividad. Exactamente. ¿Por qué? Porque al final lo que manifieste el CCE a través de sus organismos o el presidente mismo es la información que nos llega de todos los que están de alguna manera desarrollando algún tipo de negocio y la problemática que están enfrentando y viviendo en ese momento. Entonces, cuando decimos tenemos una situación determinada, es porque hay muchos que ya están en esa situación. Sí, es correcto, es correcto. Y es para que el gobierno, quien sea, actúe y tome nota, ¿no? Sí. Precisamente en estos momentos donde pues tenemos un gobierno a nivel federal que pues le gusta de cierta manera manejarse sin pedirle permiso ni opinión a nadie,
donde aquel que se opone a ciertas cosas de repente son señalados y demás. Tienen mucha fuerza y recobran mucho interés estas agrupaciones que nosotros aquí muchas veces hemos criticado, que a veces decimos que no sean comparsas, que no sean nada más de ir a los eventos y estar presentes y hacer como que están de acuerdo con cosas, con todo, ¿no? Con ya sea obras o eventos o cosas que después en lo cortito resulta que no estaban de acuerdo, pero pues se transgiversó ahí porque estábamos ahí porque nos invitaron, pero no estamos de acuerdo con la Quinta Avenida, pero pues aquí estamos porque nos se ha criticado mucho ese tema. El Consejo Coordinador Empresarial, en lo que decía Luis, pues a veces el diversas opiniones, a veces unos no están muy a favor, otros están en contra, cobra esa importancia. Y ahorita yo creo que es súper relevante y es el reto, ¿no?, de este consejo, el tener mantener esa voz en alto y pesada. Sí, te digo que el CCE es un órgano que tiene la voz, vamos a decir, del empresariado, y que la opinión fundamentada y obviamente con bases pesa. Las controversias con los diferentes órganos de gobierno o niveles de gobierno, la verdad que en lo personal no abona. Es muy sencillo, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo de una opinión, pero al final lo que nos rige o nos debe de regir son las reglas del juego, es decir, las leyes, las normas, claro, lo que está establecido, porque mientras no las cambiemos tenemos que ajustarnos a esas. Apegarse a esas. Exactamente, entonces más que caer en una controversia, es decir, ¿está pegado derecho? ¿Cumplimos con las normas? Sí, ok, adelante. Ahí es donde está el bendito problema muchas veces, ¿no? Que en muchas ocasiones no se cumple con las normas, no se apega a ese derecho, y tal pareciera como que lo normalizamos, ¿no? O ya así como, pues es que así está, ya estamos acostumbrados así a eso. Bueno, no debiera normalizarse, obviamente, pero al menos el marco jurídico que tenemos en nuestro país pues nos sirve de guía. Imagínate que no tuviéramos normativas, sería una tierra, un caos, o sea, claro, una tierra de nadie. Al menos ese marco jurídico te da ciertas líneas que seguir y cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Pues para no perjudicar al de al lado, al de enfrente o al otro. O sea, las reglas son para todos. Claro. Y eso es algo que, como Consejo Coordinador Empresarial, pues es parte de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque si no lo hiciéramos de esa manera o tratáramos de apegarnos lo más posible a las normas, entre nosotros mismos, y olvídate del gobierno en esa parte, entre nosotros mismos como empresarios, nos estaríamos dando con todo. Exactamente. Y hay cierto orden dentro de eso. Nuevamente se dialoga, se platica sobre los temas, llegar a un acuerdo en lo general, ya después se tocan temas más específicos, pero al menos ya tienes la línea, ¿no? Para dónde vamos a caminar. Fíjate que yo considero que organismos como el Consejo Coordinador Empresarial son fundamentales para la armonía dentro de lo que es una sociedad, porque si ustedes como empresarios, como inversionistas, generadores de empleo, de impuestos, que son los que les dan argumentos a los gobiernos para poder desarrollar y tomar pues líneas para dónde caminar, si ustedes se vuelven parte de los problemas del gobierno, si ustedes no levantan la voz cuando de repente llegan gobiernos tan chafas, tan mal, o sea, tan mal estructurados, con decisiones fuera de lugar. ¿Cuándo, Luis? ¿De qué estás hablando? Si ustedes no levantan la voz, si ustedes permiten que esas políticas caminen, pues nos pegan a todos, ¿no? Claro. No nada más al empresariado. El empresariado a lo mejor, desafortunadamente, Pablo, de repente capotea. O dicen, bueno, pues dame esta ahorita, y yo, pues como los chinitos, ¿no? Nada más como que no veo nada. Pero es importantísimo que la postura de ustedes sea siempre en función de que las cosas sean para mejorar, ¿no? Sí, aquí hay un tema que
a veces choca con las políticas actuales. El empresario o el comerciante Sí, que hace desarrolla negocio. cualquier giro de negocio, obviamente que está procurando un bienestar económico para él y para su gente, ¿no? En caso que tenga 10, 20, 100 empleados, Sí, 1000 claro. empleados. En ese inter, cuando se desarrollan esos negocios, se desarrollan proyectos, ya sea inmobiliarios, de ingeniería, de lo que tú quieras, siempre hay una afectación, siempre va a haber una afectación. Es engañarnos, decir, no, lo hacemos y no tocamos nada y no se nos pasa. Pero para eso nos damos reglas, para medir y para saber cómo hacer las cosas. Por ejemplo, polémico los temas ambientales, sobre todo en nuestra zona, ¿no? Que tenemos una vocación turística y vendemos mucho naturaleza, al menos así nos promocionamos con playas, sí hay que cuidar. Obviamente que si estamos en ese segmento o en ese sector promocionando nuestra naturaleza, pues sí hay que cuidarla. Sería incongruente, por un lado, no hacerlo. Pero definitivamente cuando se desarrollan obras va a haber una afectación. Equilibrar esa situación, el apegarse a las normas se crean precisamente para que afectemos lo menos posible. Claro. Por eso se crean, por ejemplo, las mías, que te dicen, no, pues hay que hacer una manifestación de impacto ambiental. Claro. A veces en lugares donde ya está planeado y que va a haber una afectación, pues no es tan, vamos a decir, no es que no sea importante, sino ya sabemos que eso lo vamos a afectar. Pero hay otras donde, pues primero hacen y después, y esas, por lo esa es la general, parte. desafortunadamente, eso es lo que en general prevalece, ¿no? Que dicen, pues dale y después tapamos el hoyo. Aquí hay una multiplicidad de factores. Por ejemplo, los gobiernos que no agilizan las resoluciones respecto a los trámites que se tengan que aprobar o no. Como por ejemplo en el día a día, ¿no? Exactamente, ese es un tema. La ponderación, costo-beneficio. Hay obras de infraestructura que sí afectan, por ejemplo, el medio ambiente, pero son necesarias para la movilidad de las personas, para el transporte de mercancías, para muchas cosas, y se tienen que hacer. Y algunos podrán estar de acuerdo, otros no en desacuerdo, pero de eso se trata, que nos sentemos y nos digas, bueno, ¿cómo mitigamos o cómo ayudamos o cómo podemos mejorar esto para impactar lo menos posible al medio ambiente, a la sociedad, a quien sea? Analizarlo antes de plantearlo. Es que fíjate que, perdón, pero en el tema gubernamental considero que tiene que ser todo bajo una planeación. Para eso está el programa operativo anual y todo lo que es la planificación que se da para poder invertir, ¿no? El empresario pues llega y propone, finalmente está buscando nichos de negocio y que eso genera dinero, genera riqueza, empleos, impuestos. Y bueno, el gobierno es el que tiene que tener la pauta para ver para dónde sí y dónde no. Entonces, creo que es importantísimo que ustedes como empresarios, insisto en ese punto de cómo, o sea, no permitir que los gobiernos se vuelvan autoritarios, que se vuelvan lo que yo decida en función de mi capricho, de imposiciones. O sea, están las leyes, están las reglas. Si ustedes como empresarios no ayudan y coadyuvan a que los gobiernos tengan que hacer las cosas de manera correcta, pues estamos amolados, ¿no? Sí, es importante señalar, ¿no? Objetivamente. Sí, por supuesto, nunca con el cargo, o sea, la carga de que es que ese negocio lo queríamos hacer nosotros y no lo pudimos hacer, ¿no? O sea, pero es importante. Por ejemplo, qué postura asumes como consejo coordinador ante un tema como el Tren Maya? Que es un tema muy relevante, es muchísimo dinero, ¿no? Dices, bueno, pues es que sí, pero bueno, ese dinero realmente se va a quedar aquí. Vienen empresas locales o lo van a hacer puras empresas foráneas. Ahí tenemos el tema de la mía, del tramo 5 sur, que ya la autorizaron de una manera así, fast track, ¿no?
¿Qué hacemos con eso? Dice, déjame termino de entrar. Déjame termino pero de mira, decir. Digo, pero son puntos que están neurálgicos ahorita. Yo voy a dar mi y que opinión te van a ahorita de tocar. manera personal, no como CCE. Ok. Voy a dar mi manera personal. Hace un rato explicaba todo esto. Que nos damos leyes y reglas pues para que nosotros tengamos una línea. Si nosotros las respetamos, los primeros interesados en respetarlas debieran ser Las las autoridades. por supuesto. Entonces, O sea, predicar no es con una el ejemplo. opinión, Sí. exactamente, yo no es una opinión de que si hicieron mal, hicieron bien. Yo creo que la sociedad en general observa, la general, como dice nuestro presidente, es sabia, y al final se dan cuenta de las cosas. Que hay otro tipo de intereses, definitivamente, los hay, múltiples. Sí. Pero en principio, cuando nos discutíamos el tema del tren, bueno o malo, la realidad es que mi opinión en ese momento fue, mira, es un proyecto ambicioso que puede ser bueno para el Estado por el tema de la movilidad, conectividad y otras cosas, pero todo depende de cómo lo estén planeando y cómo lo vayan a ejecutar. Ujú. Y en el CCE, pues obviamente todos coincidimos en que proyectos de infraestructura de ese tamaño son benéficos en cuanto al tema económico y desarrollo social. ¿Por qué? Porque genera fuentes de Deja empleo, mucha lana. hay derrama, etc. Hay costos que pagar, como el tema ambiental, y esa ponderación es la que tiene que hacerse, ¿no? Qué tan grande es la afectación y cómo va a ser la afectación, o cómo mitigar esas afectaciones para que esto camine. Ya el tema de que si siguen las reglas o no, por los que desarrollan esto, pues la gente observa, no hay nada que criticar allá ni nada. Yo creo que vivimos en una democracia y las personas observan. Claro. Muy bien. Ok. Oye, tenemos ahí unos mensajes, dice Víctor Acegas, buenos días Integra. Hace días hice un comentario acerca de Playa Desnuda, antes la pasaban y estaba muy bien, pero pienso que quizá no le gustó al municipio y ahora es Quintana Roo al desnudo. Es bueno que se sepa acerca de qué pasa en el estado, pero estamos en el municipio y es más importante que sepamos que hay un bache en la 125 en una calle de Cancún. No sé por qué cambiamos de Playa Desnuda a Quintana Roo al desnudo. Al fin de cuentas ustedes pueden hacer lo que gusten en su programa, bueno, es su opinión. Lo cambiamos porque afortunadamente hay muchos seguidores de Cancún, de Chetumal, de Tulum y tenemos reporteros en esos lugares y precisamente por eso también lo ponemos. Dice Alfonso Arredondo, traducción, ya se llevó el quemón el CCRM, el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, por andar levantando el brazo para salir en la foto y después dar una maroma para justificarse. No lo entendí muy bien ahí. Por el tema del Tren Maya y la postura que tenía antes Lenin Amar. Ah, sí. Bueno, ¿cuáles son los retos? Retos, Pablo. Primero, trabajar al interior, obviamente, con los temas ahí que traemos en el CCE. Tenemos un tema de actualización de estatutos, ordenar esos temas, la división del trabajo importante. Yo hablaba con mis compañeros que pues, nadie puede hacer todo. Esta Claro. es la realidad. Entonces, Delegar, ¿no? Exactamente. Ciertas- Vamos a trabajar en el programa de trabajo que tenemos, de cómo vamos a dividir las áreas de atención y que cada quien se responsabilice. Todo el comité de a chambearle. Todos. Te digo, un presidente en la cara nada más, atrás hay un equipo, o sea, muchas personas que colaboran de alguna manera con su tiempo, incluso con su dinero, pues para estar obviamente influyendo en su sociedad, para mejorar esta sociedad en la que vivimos y mejorar nuestras prácticas de negocio, obviamente, ¿no? Para eso se crean esos organismos, son contrapesos a los poderes. Así es. Oye, y lógico que va a ser desde cuentas del Consejo Coordinador Empresarial o a través de tu cuenta. En eso estamos precisamente. En diferentes cuentas, ¿no? O sea,
van a separar las cosas ahí. Sí, no, Es mira, importante. Sí, claro. las cosas importantísimo. tienen que ser Sí, Oye, separar ahí las transparentes. La relación con el gobierno, en este caso municipal de Solidaridad, y con el gobierno del estado, ¿cómo anda? No, como siempre, tienen que ir bien. De la mano. institucionales. Mira, yo siempre me he manejado de esa manera, institucional. Siempre toco la puerta para plantear alguna situación, para encontrar una solución. Cuando de repente esas puertas no se abren, pues bueno, pues tendremos que acudir a otros mecanismos, pero si no, siempre es de diálogo. Normalmente es de diálogo, de llegar a acuerdos, y entre las instituciones siempre deben ser buenas. O sea, no son temas personales, eso Claro, sí. es Yo importante se que los Oye, es se que los hay dejo. quienes tienen la piel bien delgadita. No son temas Sí, personales, jamás. O de sea, a veces papelina. criticas una situación, no la persona. Y a veces algunos funcionarios, no digo todos, pero algunos funcionarios lo toman como si fuera personal. Sí. No, esa es la persona. Es el hecho a veces de algo que sucede y cómo se actúa. A lo mejor una persona del organismo, pero que como responsables que somos tenemos que agarrar el tema y tratarlo. Atenderlo. Claro. Y si nos equivocamos, reconocerlo y corregirlo. Y afrontarlo. Exacto, no es exhibir a nadie, o sea, no se trata de exhibir a nadie, no es personal, en lo absoluto, jamás voy a hacer señalamientos Pero le viene personales. bien al Consejo Coordinador un abogado, es tu profesión, ¿no? Así es. Le viene- Entonces, le a veces viene las bien. discusiones se ponen buenas. Sí. Ay, porque luego a veces son tercos. Sí, ¿No? sí. Definitivamente. Pablo, Así es. muchísimas gracias. No, Creo ustedes por invitarme. que vamos a estar muy atentos de esta nueva etapa del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, con los planes, con los proyectos, el desarrollo. Hay muchos retos. Hablábamos antes de entrar a la entrevista de que cuando se creó el Consejo Coordinador, ¿eran cuántos? 8, Sí, creo que eran 8 en total en ese tiempo. y ahora ya son No, ya más. 19. Y sigue creciendo la ciudad y va a haber organismos que van Claro. a salir y en algún momento van a pedir aglutinarse. Y es normal en el crecimiento de cualquier ciudad. Y definitivamente pues cobra una importancia bastante fuerte, y sobre todo por todo lo que está ocurriendo aquí en la Riviera Maya, con los temas del Tren Maya, con los temas de crecimiento, con los temas de el mismo sargazo y todo eso, que ese también es otro tema. A ver si alguien Sí. le, Que a todo ver ese si tipo ahora de sí cosas les pega a le ustedes entran como al empresas. toro por los cuernos, y a ver si ahora sí se punto. logra hacer algo en ese. Mira, en ese- es un Importantísimo. tema complejo porque es un tema de recursos, es un tema también de medio ambiente, que hay mucha información técnica. El tema es la ejecución para mitigar ese problema que tenemos todos los años y que sí nos está afectando gradualmente. El turismo sigue llegando, pero gradualmente nos ha ido carcomiendo, porque ya las fotos que se publican ya no son las mismas. Y cuando el turista que viene ve eso y se va, Claro. cambia la percepción. Por Exactamente. supuesto. Y no es el tema de del un día a sargazo se ha politizado también a partir de que el gobierno federal involucra a la Marina, y entonces como que les ata las manos al Estado y al municipio, porque pues dependen mucho de que ellos hagan su parte, ¿no? Y luego no quieren reconocer que no se están haciendo Mira, es las que cosas. no hay una solución, a mi juicio, ideal realmente, pero en la solución definitivamente tienen que estar involucrados diferentes disciplinas. Necesitamos investigadores que sepan qué hacer con esto, luego alguna empresa o forma de procesar esto para llevarlo a un buen destino. Ese proceso todavía no está listo, es como yo lo percibo, porque si bien se hacen esfuerzos de recoger y tirar, pero es limitado, porque, bueno, lo que hemos visto en las discusiones es que se le puede dar usos, por ejemplo, a esa planta y hacerlo, o buscarle hacia un negocio. Obviamente no va a ser para todos, a lo mejor sea para uno, pero que se le den todas las facilidades para que haga toda la recoja, procesamiento, hasta una disposición final, ya sea en un producto o desecharlo. Pero eso confluye en diferentes organismos y en eso es donde no logramos todavía. Se atora la cosa. Hay una parte municipal, hay una parte federal, también se involucra el gobierno del Estado.
Hay una poner chamba de ahí. acuerdo a todos para llegar a una sola línea. El problema es que no podemos tardarnos, o sea, tenemos años. No, en eso de hecho, y el estamos impacto, ya el impacto, tardados el impacto a y la retardados imagen, en al eso. destino, lo que le afecta, pues si vivimos de esto, pues ahí hay que darle el tiempo y la dedicación y la solución. Sí. ¿No? Así Y es. empieza Muy bien. aquí, en casa. Exacto. bien. Éxito. Gracias. Gracias, Pablo. Eduardo. Muchísimas gracias, Pablo Alcocer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, estrenándose en el cargo. Sí, gracias. Que por 2 años duró Lenín Amaro. 3 años, 3 ¿no? años. Tres de años, hecho, o sea, es uno con opción a hasta 2 más.